tal? Mi nombre es Zapatero González Adán Alberto y yo voy a explicar las respuestas, bueno, la justificación de las respuestas del capítulo 3. Bueno, como tal, la primera pregunta es: un cliente web envía una solicitud a una página web a un servidor web. Desde la perspectiva del cliente, ¿cuál es el orden correcto del stack de protocolos que utiliza para preparar la solicitud para la transmisión? En este caso la respuesta es HTTP, TCP, IP y Ethernet. Esta respuesta la podemos encontrar en el tema 3.2.1.3. ¿Cuál es el siguiente? Aquí nos maneja la interacción de protocolos, en la cual la comunicación entre un servidor web y un cliente web es un ejemplo de interacción entre varios protocolos. Los protocolos que se muestran en la figura son HTTP, TCP, IP y Ethernet. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué tres protocolos de la capa de aplicación forman parte del paquete de protocolo TCP-IP? Elija tres opciones, en este caso es la DNS, la FTP y la DHCP. Que bueno, esta respuesta la encontramos en el subtema 3.2.2.1, en el cual es el siguiente. Aquí nos maneja los bits de protocolos y estándares del sector. En este caso nos marca el nombre de la capa, que es de aplicación, y de este lado tenemos el TCP-IP, que aquí vienen las respuestas: DNS, DHCP y FTP. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el proceso que se utiliza para colocar un mensaje dentro de otro para transferirlo del origen al destino? En este caso es encapsulamiento. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.1.1.4. Pero en este caso encontramos la respuesta bueno, en la figura que nos maneja aquí, que es el mensaje encapsulado, indicador de inicio, que es el indicador de inicio del mensaje, el destinatario, que es el identificador del destino, el emisor, que es el identificador de origen, y los datos encapsulados, que son los bits. De igual manera lo podemos encontrar en esta parte, que nos maneja que la trama tiene un origen y un destino, tanto en la parte de direccionamiento de trama como en el mensaje encapsulado. La diferencia entre estos dos tipos de dirección se explicará más adelante en este capítulo. Y nos maneja aquí que en el formato del contenido de una trama están determinados por el tipo de mensaje que se envía y el canal que se utiliza para enviarlo. Los mensajes que no tienen el formato correcto no se pueden enviar al host de destino o no pueden ser procesados por este. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes características describe el gateway predeterminado de un equipo host? En este caso la respuesta es la dirección lógica de la interfaz del router en la misma red que el equipo host. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.3.2.4. Ok, la respuesta la encontramos de este lado, que bueno, que es en el tema 3.3.2.4, en el cual en este caso nos maneja que la trama de internet se debe enviar a otro dispositivo conocido como router o gateway predeterminado. La siguiente pregunta es: ¿qué son los protocolos exclusivos? En los protocolos, la respuesta es protocolos desarrollados por organizaciones que tienen control sobre su definición y operación. En este caso esta respuesta la encontramos en la 3.2.2.1. Bueno, en la respuesta podemos encontrar aquí que dice que algunos protocolos son exclusivos, lo que significa que una empresa o proveedor controla la definición del protocolo y cómo funciona esta. En la siguiente pregunta dice que sucede si se configura de forma incorrecta la dirección de gateway predeterminado en un host. Bueno, en este caso el host no puede comunicarse con un host en otras redes. La respuesta la encontramos en este caso en el 3.3.2.4. Bueno, como podemos observar se encuentra en este caso en el 3.3.2.4. Y bueno, en este caso nos maneja que es importante que la dirección sea predeterminada, como le hemos dicho. En este caso todos los paquetes que tienen como destino redes remotas se envían al gateway predeterminado, y las direcciones MAC de internet y el gateway predeterminado se analizan en capítulos más adelante. La siguiente pregunta nos maneja que cuáles son las tres capas del modelo OSI que son comparables en su fusión a la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Elija tres opciones, en este caso es la presentación, la aplicación y la sesión. Esta pregunta, esta respuesta la encontramos en el tema 3.2.4.1. Bueno, como podemos observar, aquí está la respuesta, que nos maneja el modelo OSI. El modelo, en este caso el conjunto del protocolo TCP y el modelo TCP. En este caso lo que nos importa es el conjunto del protocolo TCP,
que nos maneja la presentación. En el modelo OSI nos maneja la aplicación, la presentación y la sesión, que esto se maneja en el HTTP, en el DNS, en el DHCP, en el FTP, que en este caso se maneja en el conjunto del protocolo TCP-IP. La siguiente pregunta nos dice que nos pregunten qué tipo de comunicación se envía un mensaje a todos los dispositivos de una red local. En este caso es la difusión. Esta respuesta la encontramos en el tema 3.1.1.7. Como podemos observar, aquí nos dice que es necesario que todos los hosts de la red reciban el mensaje a la vez. Se utiliza el método de difusión. La difusión representa una opción de entrega de mensaje de unos a otros. Algunos protocolos utilizan un mensaje especial de multidifusión que se envían a otros dispositivos, lo que hace similar en este caso una esencia de una difusión. Asimismo, puede ser que los hosts deban emitir una QC de recibo en algunos mensajes y no para otros. La siguiente pregunta nos dice cuál de estas afirmaciones sobre los protocolos de red es correcta. En este caso se eligió la de que define que se intercambian los mensajes entre el origen y el destino. En este caso esta respuesta se encuentra en el tema 3.2.1.2. En este caso encontramos la respuesta en este lado. En este subtema dice que en este caso, para que los dispositivos puedan comunicarse en forma exitosa, un nuevo conjunto de protocolos de red debe describir los requerimientos e interacciones precisos. Los protocolos de red definen un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Nos maneja algunos protocolos de red que los más comunes son Hypertext Transfer Protocol, que es HTTP, el protocolo de control de transmisión, que es TCP, y el protocolo de Internet IP. La siguiente pregunta nos pide que unamos la descripción con el término correspondiente, que no se utilizan todas las opciones. En la primera, que es proceso de determinar el momento en que comenzará a enviar un mensaje en una red, como tal no hay ninguna conexión. La segunda es proceso de invertir la información de un formato a otro aceptable para la transmisión, que esta es la codificación del mensaje. La siguiente es el proceso de colocar un formato de mensaje dentro de otro, que es el encapsulamiento del mensaje. En la siguiente es el proceso de desempaquetar un formato de mensaje desde otro. En este caso no se maneja ninguna de estas. Y la siguiente es el proceso de dividir un mensaje largo en partes individuales antes de enviarlo por la red. En este caso las respuestas a esta pregunta, esta unión de descripciones de los términos lo encontramos en los temas 3.1.1.3 y 3.1.1.4 y el 3.1.1.5. En este caso, como podemos observar, nos maneja que la codificación de los mensajes es uno de los primeros pasos para enviar un mensaje en codificarlo. La codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra aceptable para la transmisión. La decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. La siguiente, como podemos ver, que será el encapsulamiento del mensaje, que nos maneja que cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino se debe utilizar un formato de estructuras específicos. Nos maneja que los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utiliza para entregar el mensaje. La escritura de cartas, en este caso, es la comunicación más común, humana por escrito. Y aquí en este lado nos maneja en este pequeño formato. En este pequeño mensaje nos maneja lo que es el encapsulamiento del mensaje. Como podemos ver, el último es el tamaño del mensaje, que esta es otra regla de comunicación. Cuando las personas se comunican, el mensaje que envían normalmente están divididos en fragmentos más pequeños o oraciones. El tamaño de estas oraciones se limita a lo que la persona recibe el mensaje para que puede proceder por vez, como se muestra en la figura aquí, en la figura 1. Igual en la figura 2 nos maneja otro tipo de comunicación informática y el tamaño del mensaje al momento de reproducirlo nos maneja el mensaje y el receptor, la comunicación informática del receptor. La siguiente pregunta es cuáles son las afirmaciones sobre los métodos, sobre los modelos de TCP/IP y OSI es verdadera. En este caso es la capa de transporte de TCP/IP y la capa 4 de OSI proporcionan servicios y funciones similares. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.2.4.4. Como podemos ver, aquí nos maneja lo que es las similitudes,
que similitudes de clave se encuentran en la capa de transporte y en la capa de red. Sin embargo, los dos modelos se diferencian en el modelo en que se relacionan con las capas que están por encima y por debajo de cada capa. También de este lado nos maneja que la capa OSI 4 es la capa de transporte, asigna directamente a la capa de transporte TCP. Esta capa describe los servicios y las funciones generales que proporciona la entrega y orden con fibra de datos entre los hosts de origen y de destino. La siguiente pregunta nos maneja que usa la función el protocolo con la descripción teniendo en cuenta que un cliente de red está visitando un sitio web. No se utilizan todas las opciones, igual que en la pasada. En este caso en la primera nos maneja los protocolos de aplicación, que sería rige la manera en que interactúan un servicio y un cliente web. La segunda es el protocolo de red, que es toman los segmentos de un protocolo de transporte, los encapsula en paquetes y los asigna a las direcciones adecuadas. En este caso la siguiente, que es el protocolo de acceso a la red, les prepara los paquetes para su transmisión mediante los medios de red. Y en este caso la siguiente, que es el protocolo de tiempo de red, no se maneja ninguna. Y los protocolos de transporte, que es administrar las conversaciones individuales entre servidores y cliente web. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.2.1.3. Como podemos ver, en este caso nos maneja lo que son las respuestas, que es un protocolo, HTTP es un protocolo de aplicación que rige de forma que interactúan en el servidor web y un cliente web. Que HTTP define el contenido, su forma de solicitudes y respuestas intercambiadas entre el cliente y el servidor. El TCP, que es el protocolo de transporte que administra las conversaciones individuales. El IP, que es el responsable de tomar los segmentos formateados del TCP. Y el Ethernet, que es un protocolo de red a la red que escribe dos funciones principales: la comunicación a través de un enlace de datos y transmisión física de datos en los medios de red. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes es una ventaja? Que los dispositivos de red utilicen protocolos de estándar abierto. En este caso es un host cliente y un servidor con distintos sistemas operativos puede intercambiar datos correctamente. En este caso la respuesta está en el subtema 3.2.2.1. Como podemos ver, aquí nos maneja que lo que significa, en este caso la suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto, lo que significa que esos protocolos estén disponibles para el público sin cargo y cualquier proveedor puede implementar estos protocolos en su hardware o software. La siguiente pregunta es: ¿qué dirección utiliza una NIC cuando decide si acepta o no una trampa? Es la dirección MAC de destino. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.3.2.3. Esta respuesta la podemos encontrar cuando el dispositivo receptor, en este caso dice dirección MAC de destino, es cuando el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor. La dirección MAC de destino es la dirección de enlace de datos del dispositivo receptor. En este ejemplo, la dirección MAC de destino es la dirección MAC del servidor FTP, que redacta en notación hexadecimal. Como en este caso podemos ver la trama con el paquete IP encapsulado, ahora se puede transmitir desde PC1 directamente hasta el servidor FTP. La siguiente pregunta es la número 15. ¿Cuál de estos métodos pueden utilizar dos PC para asegurar que no se descarten los paquetes debido a que se envían demasiados datos demasiado rápido? En este caso es el control de flujo, que esta respuesta se encuentra en el subtema 3.1.1.6. Esta respuesta la podemos encontrar aquí, que es el control de flujo, que nos maneja que la sincronización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que se puede entregar. Si una persona habla demasiado rápido, la otra persona tendrá dificultades para escuchar y comprender el mensaje. En la comunicación de la red, los hosts de origen y destino utilizan los métodos de control de flujo para negociar la sincronización correcta a fin de que la comunicación sea exitosa. En este caso, como se puede ver la siguiente pregunta, que es: consulta la ilustración. Si el host transfiera un archivo al servidor, ¿qué capas del modelo TCP/IP se utilizarían? En este caso, solo las capas de aplicación, de transporte, de internet y de acceso a la red. Esta respuesta la podemos encontrar en el tema 3.2.4.3. Como podemos ver aquí en el tema, nos maneja que es el modelo TCP, que el primero sería la aplicación, el transporte, el internet y el acceso a la red, como podemos ver en la respuesta. La siguiente pregunta nos maneja que qué formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits del medio de red. En este caso sería la trama. Esta respuesta la encontramos en el subtema 3.3.1.2.
Como podemos ver aquí en la trama, es dependiendo del medio. Esta es la trama, es la PDU de la capa de enlace de datos, como nos maneja en la respuesta. Aquí en la siguiente pregunta es: ¿cuál es el PDU que se procesa cuando un equipo host desencapsula un mensaje en la capa de transporte del modelo TCP/IP? En este caso sería el segmento. Esa respuesta la encontramos en el subtema 3.3.1.2. Bueno, en este caso nos manejaba o nos preguntaba cuál era el transporte para el TCP IP, perdón, que es el caso sería en el segmento, que aquí nos maneja en esta respuesta que es el segmento es el PDU de la capa de transporte. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar estándares para el desarrollo y la implementación de protocolos? En este caso serían los productos de distintos fabricantes para interoperar. Bueno, en este caso pueden interoperar correctamente. En este caso sería el subtema 3.2.2.1. Bueno, como podemos observar, aquí nos maneja el uso de estándares en el desarrollo y la implementación de protocolos. Aseguran que productos de distintos fabricantes puedan interoperar correctamente. La siguiente pregunta nos maneja que en esta unamos la descripción con la organización. No se utilizan todas las opciones como las pasadas. En este caso la primera es ISOC. Esta organización promueve el desarrollo, la evolución y el uso de abiertos de internet en todo el mundo. ISO esta organización es el mayor desarrollador de estándares internacionales del mundo para una amplia variedad de productos y servicios. Se le conoce por su modelo de transferencia de interconexión de sistema abierto, OSI. En este caso la siguiente, que es EIA, no se maneja. Y la última, que es IANA. Esta organización es responsable de controlar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombre de dominio y los identificadores de protocolo. Estas respuestas las encontramos en los subtemas 3.2.3.2 y 3.4.1.4. Como podemos ver, la primera respuesta, que es ISOC, es responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso de abiertos de internet en todo el mundo. La siguiente, que es Autoridad de Números Asignados de Internet, que es IANA, es el responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP, en la administración de nombres de dominio y los identificadores de protocolos para ICANN. Como podemos ver, la siguiente respuesta, que es la OSI, que es la Organización Internacional de Normalización, es el mayor desarrollador del mundo de estándares internacionales para una amplia variedad de productos y servicios. Y la última pregunta: ¿en cuál de estas capas de modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento? En este caso la respuesta es la capa de red. Esta respuesta está en el subtema 3.3.1.2. Bueno, como podemos ver, en este caso en el paquete, que es el PDU de la capa de red, esta es la forma de que la toma una porción de datos. En cualquier capa se denomina unidad de datos de protocolo, que es la PDU. Durante el encapsulamiento, cada capa encapsula las PDU que recibe de la capa inferior de acuerdo con el protocolo que se utiliza. Y bueno, esa sería toda mi parte. Esa sería la justificación de las respuestas. Y bueno, buenas noches, muchas gracias.